Muy buenas. Buenas adictos, ya estamos cada uno de vuelta en casa. Ahí está La Gomera y Marcos en Vinseira Pequena. A ver si tenemos el mismo dinamismo que el otro día en la furgo. Qué pasada grabar el episodio juntos, tío. Ya, tío, vaya pasada. Lo estuvimos viendo un poco así por encima y, hombre, se nota mucho. Ojalá poder estar en la misma ciudad y grabar juntos, aunque igual eso sería un peligro, vernos demasiado, porque tus dos cabezas como la tuya y la mía juntas mucho rato es un peligro. La verdad que sí, Marco tuvo que flipar con tanta intensidad. Un gomero con la pausa canaria que ello conlleva. Yo creo que esos 3 o 4 días tuvo que flipar con la actividad que llevamos encima. Sí, sí, son muy intensos, ¿eh? Yo creo que ya me lo decía cuando venía de vuelta. Me decía, no sé si me pondré malo, tío. Estoy ahí medio medio. Digo, hombre, normal, tío. Nada, Cegama es duro, ¿eh? O sea, como quieras hacer todo, desde hacer los recorridos, entrenar, ver las carreras y luego también tocar un poco el chantón y alguna cervecilla, uff, se puede complicar, ¿eh? Sí, 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 sí. Gestionar todo en Cegama, al final, poder sacarle partido a todo, hay que hilar fino, porque si no, como te pasas un poco de rosca en cualquiera de los ámbitos, te pierdes otro. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya veis, un poco de lo que vivimos en Cegama este fin de semana y lo que fue la carrera. Hablaremos también un poco de nuevo sobre el proyecto de Adictos al Trail Running Team, el equipo de adictos que queremos, bueno, que está ya en marcha para 2026, que comentamos en el episodio anterior y que os volveremos a recordar. Y en el tema técnico de hoy hablaremos sobre algo que cobra especial importancia en esta época del año, aunque la tiene durante todo, que es el tema de la hidratación, ¿no, Aita? Sí, estábamos hablando ayer de que podíamos sacar tema técnico y bueno, creo que nos dimos, o sea, salió la idea de, bueno, en esta época, sobre todo después de ver Cegama y de ver que hacía calor y que la gente sufrió mucho de calor y de deshidratación y problemas con el calor, pues, ¿por qué no hablar de este tema, no? Además, lo hablamos allí con Marc, con la furgo un día, el tema de la hidratación, el sodio y la importancia que tiene, ¿no? Pues incluso precargas de sodio, durante cuánto y demás pues creo que, bueno, ahí tú la verdad que estás bastante puesto, además por el tema de nutricionista y creo que podemos dar muchísima información para todos, desde el amateur hasta el profesional. Creo que ahí, igual que en el tema de hidratos y de comida, está mucho más hablado y todo el mundo lo tiene más claro, en el tema de hidratación, sodio y tal, yo veo que todavía hay muchas carencias y que se puede mejorar. Entonces, bueno, la idea es esa, lo que dices, hablar un poco de Cegama, hablar un poco del tema del equipo, hablar un poco, incluso dar la fecha del training camp y ya pasar al tema técnico del tema de la hidratación. Ok, lo veo perfecto, así distribuido el episodio. Pues Que nada, todavía con resaquilla de post-Cegama, ¿no? sí, fue un fin de espectacular. Nada, lo vivimos de manera muy intensa. La verdad que muy agradecidos como siempre a todos los que se acercan a nosotros. Claro, cuando en sitios como Cegama, en la que está todo el mundo, pues más cuenta te das, ¿no? Desde todo la gente que se acerca y nos saluda hasta pues hablar con corredores como Yunet o Jan que nos escuchan y que nos den tanto feedback y hablemos tanto con ellos, pues la verdad que fue muy guay, ¿no? Y luego nada, vivirla desde adentro pues es una pasada. Vimos el primer día ya el vertical con Marco y con los bestias de estos de Yunet y demás, Nayara, que fue una pasada verla y demás, pues fue súper guay. Dejamos la voz ya ahí, yo creo que fue el día que más gritamos, que yo creo que quedamos medio afónicos. Y luego ya el sábado con la tirada larga que metimos y el domingo con seguir la carrera, que al final fuimos capaces de verla en 3 sitios, muy fácil, y moló mucho poder ver la carrera en 3 sitios. Yo creo que algún corredor decía, otra vez están estos aquí. Sí, la verdad que hicimos un fin de muy completo, empezando, como decías, por el vertical, en el que compitió Marco, nuestro amigo de La Gomera, que además tuvo la suerte de salir en el grupo de los élite, vamos a decir, y de estar arropado ahí por todo un José Antonio Bellido, amigo del podcast, con el que pudimos compartir unos buenos ratos por allí, por Cegama, y que nos arropó ahí bien a Marco en ese periodo de calentamiento hasta arrancar el vertical, un vertical que es súper duro. O sea, yo el año pasado ya había visto que era muy duro y este año lo subí otras 2 veces y Yo me volvió a tres. parecer.
tú 3, ¿no? Y me volvió a parecer aún más duro, tío. Tiene los tramos en el bosque súper atrancados, súper pindios, luego la pala es durísima. Por mucho que se describa, al final, hasta que no estás allí y lo ves, no te das cuenta de la dureza que tiene ese vertical, lo difícil que es hacer un buen tiempo. Y bueno, el ambiente que hay ahí el viernes por la tarde, yo te había contado que era una pasada, ya lo pudiste ver, y es una virguería ver desde ahí el vertical. Pudimos hacer un directo desde el Instagram de Adictos al Trail Running, que lo tenéis colgado en forma de reel, o sea que quien quiera verlo son unos 10 minutos y vais a ver pasar a los grupos de cabeza femenina y masculina. Que le Con, bajen el sonido un poco. que le bajen un poco el sonido, que tengo que me dejé la voz con los comentarios en directo. Tampoco lo pongáis si hay niños pequeños delante, que igual eh, no es el vocabulario más adecuado, pero vamos, allí me salió con toda la espontaneidad el animar a los corredores y flipar con el ritmo al que venían. Y bueno, un kilómetro vertical que en categoría masculina se llevó otro amigo del podcast, Iunet, con el que también pudimos estar disfrutando por ahí y charlando un ratillo. Ya nos dijo que nos escucha y le gusta mucho cómo estamos enfocando el podcast, así que un saludo para Iu, que siga cosechando éxitos. Segundo hizo Lluís Puigvert, que es una pasada como está al nivel de forma que está este chaval también, que nada, va un par de añitos por detrás de los Iu, Yang y esta tropa, pero enseguida va a estar, bueno, ya está peleando con ellos en los verticales y en línea, vamos, en cuanto le dejen. Y tercero hizo Ibai Larrea, con un Jan Torreya que se metió cuarto a solo 12 segundos del podium. Al sprint con Albert. Muy guapo, Sí, la sí. verdad, ¿eh? Muy guapo el vídeo de los dos Sí. entrando. Y Sí, en sí, sí. chicas, Nayara, tiempazo. Sí, Tiempazo de Nayara. Fue una pasada la verla ruta subir también por femenina. allí. Amiga del podcast Sí, también. sí, con 3 minutos de ventaja sobre Anita Iversen y tercera Silvia Lara, también Carrerón. a unos 3 minutos más o menos. Nada, moló mucho. Es muy duro. Yo lo subí eso 3 veces este fin de el primer día que fuimos a verlo con Marco para que lo viera y ya flipó, ¿no? Con la dureza, porque al final aquí en Canarias no hay esas palas, ¿no? Al 50% tan largas y lo hizo súper bien, hizo un tiempazo y la verdad que se defendió muy bien para no ser un terreno al que está acostumbrado. Y eso, es un vertical muy guapo de ver y de disfrutar. Yo prefiero verlo desde el otro lado que tener que competirlo, la verdad. Y Sí, luego, y luego eso, el sábado eso, hicimos parte del recorrido, que fui detrás tuya como pude, que al final me llevaste con el gancho durante 2 horas y pico, tuve que abortar misión a tiempo. La verdad que, bueno, cómo llegas a Traveserina, a ver si va todo bien, porque vamos, desde aquí ya te lo dije allí, pero vamos, que estás muy fuerte y creo que en una carrera tan montañera puedes dar mucha guerra y nada, a ver si sigue todo así, llegas sano, porque vaya pasada. Como andabas por ahí, me costó seguirte, uff, Sí, la verdad que estabas un poco, te pillé todavía recuperando del chantón y yo creo que eso fue la clave. Voy a tener que liarte las noches antes de carrera, que ahí con resaca te reviento. O sea, soy, hostia, pero en igualdad de condiciones, bebimos las mismas. ya macho, pero yo qué sé, será el entrenamiento previo a lo mejor, que estoy aclimatado. Puede Pero, ser. pero sí, la verdad que me estoy encontrando muy bien, llego con muchas ganas, mucha ilusión, llego fresco, motivado y eso es lo importante, ¿no? Y lo más difícil, lo hablamos muchas veces, llegar a esta época del año así. Así que por mi parte, contento ya de estar disfrutando de estas semanas y deseando que llegue. Así como otras carreras siempre digo, joder, si me dieran un par de semanas más, si me dieran... En esta no, a esta ya tengo ganas de que llegue, tengo ganas de correrla y nada, estar por Cegama me ayudó mucho también Sí, a claro. la vez al recuperar y a entrenar, tío, porque al final es un entorno que te ayuda mucho si te lo tomas con calma, como hicimos este año, que la verdad que hicimos 3 días súper suave y el sábado sí que apreté un poco más, pero los otros días súper suave y me ayudó a meter una semana de 5.000 positivos después de Chandresha, el domingo, y completamente recuperado. O sea, a ver, llegué el domingo a casa reventado también del viaje y de todo, pero ayer descansé y hoy estoy genial. Así que una pasada, el poder disfrutar por allí, además del entorno, del ambiente y de la carrera, de entrenar, ¿no? Y luego el domingo,
Pues siguiendo la carrera, no sé si decirte la mejor carrera del mundo, pero lo tiene todo, tío. Es que es preciosa, el nivel deportivo que hay, el público, el ambiente. Encima pillamos un día de sol Claro. espectacular, que creo que eso también condicionó un poquito a lo mejor el rendimiento de los corredores. Y como decías, la pudimos ver en 3 sitios. Estuvimos en el kilómetro 2 3 más o menos. Luego subimos por el vertical a la cresta y estuvimos viendo a los corredores al final del cresterío y de la bajada hasta Angorri. Aún vimos Y a 30 lo menos allí, ¿no? sí, por ahí veríamos, ¿eh? Por ahí veríamos. Igual Hasta vimos Álvaro, algo. hasta Álvaro Escuela. Y luego ya Hasta Álvaro bajamos. Escuela, justo, sí, 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 que lo grabamos un poquito y después ya hicimos continuamos por el cresterío hasta Andraitz y ahí sí que estuvimos siguiendo, esperando a los corredores, que por cierto, tuvimos la suerte de poder echar una mano a corredores como Mario Mirabel, Inés Astraín e Ikram, que la verdad que fue un privilegio para nosotros porque aún estábamos más metidos en carrera, ¿no? Con los nervios de tener que habituallar y la verdad que una pasada. Y estar pendiente de ellos, pendiente de que llegasen, de darles esos últimos ánimos antes de tirarse para abajo en Andrés y un último soflas de agua y algún gel. Y una pasada poder participar también. Moló, moló. También eso, el hecho ese nos tenía ahí pendientes también de ir viendo referencias para darles referencias a ellos de cómo iban, de a cuánto iban, de cuánto las tenían por delante, por detrás, darles el soflas. Yo había subido allí un palé de, de No no cramp, cramps. pero bueno, la verdad que ofrecí, no los cogieron muchos. Yo creo que en esa altura de carrera yo ya llevaría 3 o 4 y seguro que me venían bien. Yo iba pensando como si fuera yo, pero la mayoría no me lo cogían. Pero eso, justo en esa subida que se podía habituallar externo, pues ahí estuvimos ahí habituallando a Inés, a Ikram y a Mario y guau, súper guay. Además, Ikram de ahí a meta voló. O sea, hizo el com de Andrade a meta, que se lo quitó a Nienke. O sea, hizo un final de carrera espectacular. Qué Así pasada, que qué tío. guay, qué guay, qué guay. Moló, moló. Y nada, la carrera desde dentro una pasada. Ver cómo van, cómo vuelan y también de ver cómo va la gente de jodida en el kilómetro 30, lo mal que lo pasan los corredores, encima en un día de calor, que las petadas terribles que hubo. Cuidado, mola mucho verlo. Al final también aprendes mucho de ver la carrera desde dentro, de gente tan buena, ver cómo van, cómo Claro. sufren y cómo gestionan, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Lo hablamos ahí en ese momento que nos sorprendió un poco lo mal que iban casi todos los corredores, tíos. Al final yo creo, así de memoria, a ver si estás de acuerdo conmigo, que a los que mejor vimos pasar por la cresta, que era más o menos, llevarían ahí unas 2 horas y media de carrera por ahí, 2 horas y cuarto, 2 horas y media de carrera. Quizá los que mejor vimos pasar, yo no sé si decirte si Nico Molina y Álvaro Escuela incluso, que iba bastante bien, tío. Pero es que el resto se les veía sufrir, tío. Y yo te decía, qué Bueno, el mal van. Usain O iba sea, fácil, ¿eh? el Usain iba fácil, sí, el Usain Iba con también una iba. botella de plástico de marca Lanjarón. Sí. Iba Agua de con cuevas, debía llevar agua de agua de cuevas, cuevas. iba con una botella de plástico y iba detrás del primero, o sea, iba facilísimo. Se veía que cuando quisiera dar el cambio lo iba a dar y así fue. O sea, el resto sí que Tal vimos cual, mucha ¿eh? gente jodida, pero sobre todo en Andrade, ahí fue donde más se notó, ¿no? Encima de esa subida abierta que venían por el Prado que pegaba el sol, ahí sí que se Sí. veía, pues eso, a muy pocos ir bien, ¿eh? Cómo iba el Usain ahí, ¿eh? Es que Claro, era, o ahí sea, cambió. ahí subieron el Usain, o sea, fue el Usain un deporte y el resto otro. O sea, ahí fue donde mete el cambio, que luego no lo vimos hasta llegar a la Sí, furgo, que vimos en los vídeos que habían arrancado la subida de Urbí a Andrade, los tres juntos, y ahí mete el cambio y fue una pasada como apareció por allí. O sea, llevaba otro ritmo, pero sí, total. sí, sí. Iban muy juntos, al final iban los tres en 1 minuto y poco, ¿eh? Pero Sí, llevaba otro ritmo. Hombre, desde allí a meta, pues ya ves, le abrió 7 minutos a André Bulanes. qué barbaridad. Y nada, moló mucho verlo desde dentro. Y nada, eso, poco más de Cegama, que el año que viene habrá que volver. Y que gracias a todos por los saludos, por los ánimos y por todo. Y nada, hilando un poco con el tema del equipo, también eso, aprovechando que estábamos en Cegama, pues también mucha gente se acercó a nosotros a hablar del tema del equipo, de pues darnos la enhorabuena y demás. Quien no haya escuchado el episodio anterior, os recomendamos que lo escuchen. Hablamos un poco del eh, Adictos Trail Team que vamos a formar, ¿no? Para ayudar a corredores a correr carreras fuera, a dorsales, a viajes y a poder disfrutar de esto de una manera un poquito más,
pues más, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues no más profesional tampoco, pero bueno, que puedan salir fuera, sobre todo ayudarles a gestionarles todo, ¿no? Y después, pues que incluso de allí salió algún patrocinio, ¿no? De Cegama, ¿no? Gente que se acerca a nosotros para decirnos, oye, mira, nosotros estamos dispuestos pues a poner X tal para ayudaros al equipo. Así que nada, deciros desde aquí que, como dijimos en el episodio anterior, quien esté interesado en apoyar el podcast, que se puede patrocinar el podcast y se puede patrocinar el equipo pues en la camiseta o en otro tipo de cosas, pues que nada, se ponga en contacto con nosotros. Tenemos un pequeño portfolio ya hecho que quien le interese se lo mandamos para que vean todo y reproducciones y demás, pero estaría súper guay porque al final, pues en función del, como dijimos, en función del presupuesto que tengamos, pues podremos hacer más o menos cosas con el equipo. Sí, si conocéis alguna empresa que pueda estar interesada o alguien a título individual, que también es probable que saquemos un formato de patrocinio a título individual, de apoyo al equipo. Quien esté interesado, que nos escriba por Instagram o al correo electrónico adictostrailrunning@gmail.com solicitándonos la información y le mandaremos ese portfolio, ese dossier con un poco con lo que es el proyecto del equipo. Yo estoy muy ilusionado con esto porque creo que además, bueno, vamos a ser muy flexibles, ¿no? Con los corredores. Creo que nosotros, tal y como nos gustaría que fuera a nosotros, lo hacemos para ellos y creo que va a ser algo muy bonito, ¿no? Porque vamos a poder, pues eso, ayudar a corredores sin compromiso, a que puedan seguir desarrollándose, a que puedan salir fuera. Tenemos muchas ganas de ayudar a corredores jóvenes y creemos que estamos convencidos de que generando un ambiente, un entorno y arropando a corredores que tenemos cercanos, que sabemos que tienen mucho potencial, pues con iniciativas como esta van a poder seguir desarrollándose y sacando todo lo que tienen. Pues sí. Y nada, si quieres, antes de pasar al tema técnico, podemos hablar del training camp, que ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha oficial. El training camp de Galicia este año de Adictos al Trail Running, que ya alguno me estuvo escribiendo para pedir ya plaza. Que este año van a tener que andar listos porque vamos, yo creo que se va a llenar rápido. Y nada, será otra vez en Quiroga. Y la fecha es el 18 y 19 de octubre tendremos la suerte de contar con la ayuda de nuevo de Quiroga Trail Challenge y de Blas, que nos echará una mano a que los recorridos estén limpios, estén marcados, una mano con el alojamiento, con toda la logística, y es muchísimo de agradecer y una suerte para nosotros el poder contar con un apoyo como el de Blas y el Concello de Quiroga y la propia carrera, el propio Quiroga Trail Challenge. Entonces es un entorno que a nosotros nos da mucha confianza, mucha tranquilidad, ¿no? Para sacar el training camp adelante. Es verdad que se nos ofrecieron otras opciones, otras ubicaciones para hacer el training camp que seguimos valorando para el futuro y que agradecemos muchísimo a los amigos que nos las propusieron. Pero bueno, creo que de momento este año vamos a repetir en Quiroga porque creemos que además también es bueno para todo, para el propio concello y para la carrera y porque nosotros también nos sentimos cómodos allí y creo que los corredores también se van a sentir súper cómodos. Pues sí, además, pues como bien dices, estamos muy tranquilos allí, pues al final tener la ayuda de Blas es fundamental. Después, pues tenemos varias ideas y varias sorpresas de incluso recorridos diferentes en algún otro sitio cercano, a ver si se puede lograr hacer. Y luego tenemos muchísimas sorpresas y ganas de hacer cosas guays. Así que, bueno, ya también hemos hablado con alguna amiga para el tema de la charla y nada, a ver, yo creo que va a estar guapo, así que nada, simplemente que tengáis ya la fecha ahí. En cuanto abramos inscripciones, seguramente el próximo episodio o el siguiente, antes de terminar, ya avisaremos de apertura de inscripciones, más que nada para empezar a moverlo y nada, reservar la fecha, que por ahí pues sé que hay carreras, está Ribeira Sacra y está Redes entre medias, o sea, el Training Camp está entre medias, por ahí aquí cerca creo que no hay muchas carreras, pero bueno, siempre coincide con alguna, así que nada, poco más. Eso es, recordaros, 18 y 19 de octubre abriremos un periodo de prescripciones para los que participaron en el training camp del año pasado. Vamos a darles prioridad a los corredores que quieran repetir.
y a partir de ahí abriremos de nuevo el periodo de inscripciones. No creo que haya muchas plazas, no lo sé, qué cantidad de gente querrá repetir, pero bueno, lo digo para que estéis atentos, para que los que os perdisteis el training camp del año pasado y os apetezca venir, estéis al loro y no esperéis mucho, porque nos gustaría que todos los que quisierais estar estuvieseis y que no falte nadie. Sí que es verdad que vamos a tener unas plazas limitadas, todavía tenemos que cerrar un poco el número, meteremos algo más que el año pasado si es que queréis participar, pero van a ser limitadas porque al final pues somos dos y es un grupo de gente grande que hay que manejar y además queremos que tengáis una atención y que podamos pasar un poquito de tiempo con cada uno, ¿no? Y que no se nos vaya de las manos. Así que eso, estad atentos y no esperéis mucho para cuando abramos las inscripciones. Pues muy bien, nada, pasamos al tema técnico. Entramos ya de lleno en el tema técnico, lo que hablamos. Vamos a hablar de hidratación. Pues eso, al final es algo que está pues muy poco claro, yo creo, todavía, ¿no? Sí, el beber más o menos, pero el tema de las sales, sobre todo, no tanto, y ya no solo durante competición, sino en el día a día incluso, que yo creo que hay problemas también ahí. Entonces, bueno, Marcos va a ir explicando un poco y yo intentaré traerlo para el público general, porque bueno, ya sabéis que Marcos cuando se pone en técnico a veces es difícil de entender, así que Y, no tenemos aquí nada, la pizarra hoy, así que intentaré poner ejemplos para que se entienda, pero bueno, eso. Vamos arrancando. Entonces, no sé por dónde quieres empezar. pues mira, ya tenía ganas de tema técnico, tío. La verdad que no sé hace cuántas semanas que no nos metemos con algo en concreto y me Desde la apetecía. maratón. Desde el de la preparación de la maratón, sí, pues hará un mes y pico. Así que creo que viene ahora esta época del año en la que el aumento de las temperaturas y esa exposición al calor cobra especial importancia el tema de la hidratación. Yo creo que, como bien decías al principio del episodio, es una de las grandes menospreciadas en el rendimiento en deportes de resistencia y que puede ser una de las claves de tener que abandonar una prueba o tener que bajar el ritmo o poder continuar un poco con el rendimiento que estás dando, ¿no? Además, en la montaña puede marcar especialmente las diferencias por las particularidades a las que nos exponemos, ¿no? Calor, desniveles prolongados, muchas horas en movimiento, altitud, y a veces no tenemos muchas opciones de acceder continuamente al agua. Es decir, que también va a requerir de una planificación, de entender cómo nuestro cuerpo se comporta en cuanto a las necesidades de agua y electrolitos y, y sobre todo para cuidar nuestra salud, ¿no? Que al final es lo primero. Es verdad que nos exponemos a una situación cuando estamos en competición o en entrenamientos exigentes o en condiciones de calor que lo que queremos es no condicionar nuestra salud, ¿no? Al contrario, que mantenernos para poder dar el rendimiento necesario. Bueno, lo primero tendríamos que entender qué es la deshidratación, ¿no? Y en términos generales se considera deshidratación cuando el peso corporal se reduce en más de un 2%. Eso ocurre bastante rápido, sobre todo cuando las temperaturas están por encima de los 17, 18 grados y mucho más a partir de los 20 o 25, ¿no? Eh, una sensación o las sensaciones que podemos experimentar cuando nos estamos exponiendo a la deshidratación eh, puede ser que simplemente notes que te pesan las piernas, que te cuesta concentrarte, incluso que te duele la cabeza, que aparecen los calambres, aunque pues, como vimos ya en algún otro episodio, son multifactoriales, o que simplemente tienes que aflojar o bajar el ritmo, ¿no? Otro de los indicadores también de la deshidratación puede ser la sed, aunque es un poco engañosa esta. Entonces luego puntualizaremos un poco por qué la sed puede ser una aliada o una enemiga, también en función de lo que nosotros hagamos, ¿no? Esta deshidratación se produce porque cuando nosotros estamos ejercitándonos, sobre todo en ambientes cálidos, el cuerpo pierde agua y electrolitos, principalmente sodio, a través del sudor y de la respiración. Esto va en incremento a medida que pasamos más tiempo expuestos a estas circunstancias, tanto de demanda física como de
calor, altitud o tiempo, ¿no? de exposición. Y si no se repone adecuadamente, pues podemos caer en desequilibrios que generan esta deshidratación y que van a provocarnos una caída en el rendimiento, ¿no? Se habla del 2%, a partir del 2% ya empieza a haber pérdida de rendimiento, ¿no? Y se empieza a considerar deshidratación del 2% de tu peso corporal. Que al final, pues yo qué sé, pues a lo mejor para mi peso será 1 kilo y algo, ¿no? Que al Sí, final yo creo que vamos es a algo, redondear a 70 kilos, pues estamos hablando de 1,5 kilos, kilo más y o medio. menos, 1,4 Que kilos, bueno, un poco menos en tu caso. claro, que es algo súper normal y que creo que, bueno, todos cuando estamos compitiendo en deshidratación. Es casi imposible en un ambiente caluroso mantenerte estable en cuanto al peso, ¿no? Siempre se suele pasar que se baja. Entonces, pero bueno, ahí es donde está intentar minimizar todo lo posible esa pérdida, ¿no? Y si sabemos que se pierde rendimiento y que además hay problemas asociados de salud y serios, pues intentar minimizar todo lo posible esa pérdida. Sí, esa pérdida, sobre todo cuando sudamos y respiramos en este ambiente de ejercicio, lo que estamos perdiendo es agua y electrolitos, como decíamos. En este caso vamos a remarcar sobre todo el sodio. Si no bebemos lo suficiente, lo que empieza a ocurrir es que disminuye el volumen de sangre circulante. Es decir, empezamos a sufrir una hipovolemia. Y esto va a repercutir directamente en el transporte de oxígeno y en la regulación de la temperatura corporal. Es decir, que encima los mecanismos de termorregulación van a fracasar y aún va a aumentar más la temperatura corporal, lo que va a hacer que aún nos deshidratemos más, ¿no? El cuerpo tiene algunos mecanismos compensatorios, como es el del eje de renina-angiotensina-aldosterona, que ahora hablaremos un poco de cómo se comporta, pero si no vamos reponiendo lo que estamos perdiendo, llega un momento en que estos mecanismos compensatorios no son suficientes, ¿no? La deshidratación sería un poco esa pérdida general de agua y electrolitos. La hiponatremia, que a veces se confunde con la deshidratación y puede ser peligroso, ahora contaremos una anécdota que me pasó a mí personalmente, y es que ocurre cuando nos estamos deshidratando, es decir, estamos perdiendo agua y electrolitos, pero solo estamos reponiendo agua, sin reponer el sodio, ¿sí? El sodio es esencial para la función muscular y cerebral, y si la concentración de sodio en sangre baja demasiado, el agua, por osmolaridad, entra en las células y puede provocar problemas importantes, puede provocar problemas graves de salud. Así que es algo muy a tener en cuenta, que cuando nos hidratemos tenemos que estar reponiendo las pérdidas de agua y de sodio. Luego hablaremos un poco de las cantidades más o menos que podemos perder por hora o que debemos ir reponiendo por hora. Como decíamos, hay algunos mecanismos compensatorios cuando el cuerpo detecta que se está deshidratando, como puede ser ese eje renina-angiotensina-aldosterona, y esto funciona porque el riñón libera renina cuando detecta que hay menos volumen sanguíneo y baja la presión arterial. Eso también activa la angiotensina 2, que hace que los vasos sanguíneos se contraigan y aumenten la presión periférica, y entra también en escena la aldosterona, que le pide al riñón que retenga sodio y agua, ¿sí? Por eso cuando estamos haciendo ejercicio es raro que paremos a orinar, ¿sí? Sobre todo mientras estamos en carrera. Un aspecto que puede ser interesante, ahora que estamos hablando de esto, es si, y a lo mejor a alguien le habrá pasado, a mí personalmente, y va a colación también de eso que hablábamos de la sed, ¿no? Cuando comenzamos a deshidratarnos y se activan estos mecanismos compensatorios de los que hablamos, empezamos a sufrir la sensación de sed y reponemos agua, pero no estamos reponiendo el sodio y electrolitos, en lo que podemos caer es en esa hiponatremia relativa al ejercicio. Y es que estamos reponiendo ese agua y no estamos reponiendo el sodio, y probablemente lo que sigamos teniendo es sed, sigan apareciendo los calambres, o aparezcan si no aparecieron ya, e incluso tengamos ganas de orinar. Es decir, que puede parecer contraintuitivo, ¿no? O sea, estoy bebiendo mucho, estoy bebiendo más porque noto que tengo sed,
este agua no aplaca mi sed, además orino y además sufro de calambres igualmente. ¿Sí? A lo que estás conduciendo es a una hiponatremia porque no estás reponiendo suficiente sodio junto con ese agua. Y esto es bastante común y seguro que alguno de los que nos está escuchando lo sufrió alguna vez. Sí, sobre todo, o sea, que quede claro que esta hiponatremia relativa es durante el día, o sea, no solo no durante el ejercicio, ¿no? En el día a día, que pues eso, estás en tu trabajo, tal, estás bebiendo mucho, todo el rato tienes sed, estás bebiendo mucho, estás meando, pues, claro, que dices, va, estoy hidratadísimo, porque estoy meando claro, estoy hidratándome bien, estoy bebiendo mucho, pero quizás no, quizás estás bebiendo más del sodio que estás metiendo y al final, pues lo que hablabas antes, ¿no? No hay ese equilibrio necesario, está entrando más agua a las células incluso y no estás hidratado realmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo a tener en cuenta también. Y después, aparte, la hiponatremia durante el ejercicio, que sí que es, la que hablamos antes, que sí que es muy peligrosa, porque, bueno, en maratones de asfalto ya desde hace muchos años es muy común ver muertes incluso en meta por hiponatremia, ¿no? Es mítica persona que llega deshidratadísima a meta en una maratón de no sé dónde, con 40 grados, llega a meta y se bebe 2 litros de agua de golpe porque está sedienta, sin sales, y claro, el problema es ese, beber agua de golpe. En un momento mucha agua muy rápido, hay ese traspaso por osmolaridad y pues hay problemas en las células y fue lo que te pasó a ti en aquella vez en Teror, ¿no? En la carrera de Copa España. Sí, a mí me pasaron ambas cosas, ¿no? Una hiponatremia relativa diaria. Yo hubo un momento, pero un momento prolongado, ¿eh? A lo mejor durante meses o incluso más de un año, en el que tenía sed continua, bebía mucha agua y orinaba continuamente. Pero hablo de ir más de 12, 15 o 17 veces al baño en el día, ¿no? Y estar consumiendo unos 3 o 4 litros de agua diaria. Hasta que le pegué una vuelta y dije, bueno, esto no, ya no es normal. Fue un poco increciendo, no fue así durante todo el año, pero al final ya durante los últimos 2 meses sí que me estaba pasando eso. Y un poco leyendo y dándome cuenta, porque hasta también pasa un poco de que a veces son mecanismos inconscientes, ¿no? No te das cuenta de que estás en ese estado porque lo normalizas y tienes la botella de agua ahí y estás bebiendo, no te das cuenta hasta que un día te paras y dices, pero vamos a ver, o sea, ya a cada paciente tengo que ir al baño, cada vez que sale un paciente de la consulta que no aguanto. Y me di cuenta de eso, ¿no? Y luego bueno, como lo resolví fue introduciendo más sal en las comidas. También estaba comiendo con poca sal, que es un hábito, bueno, pues que no sé si se podría decir que es una moda, pero un poco por las recomendaciones generales que se hacen, valga la redundancia, sobre la población general, también tenemos que entender que los deportistas amateur o profesionales, que hay algunos que nos escuchan, que dedican mucho tiempo a entrenar a un deporte de resistencia como es el trail o el ciclismo o la carrera de asfalto, y que además lo combinan con trabajos relativamente activos, pues quizá no, los niveles de sodio que deben consumir en su dieta diaria no sean los de mi abuela de 90 años, con ya sus patologías asociadas y con el estado general en el que se encuentra, ¿no? Y al final, bueno, el término población general es algo de lo que yo escapo un poco, creo mucho en la individualización. Y es importante que tengáis en cuenta esto, ¿no? Que no demonizar ni exaltar nada porque se haya hecho un poco en el pasado, ¿no? Que pasa mucho pues, con la sal, con los huevos, con las grasas. Y al final, bueno, pues hay que entender que depende mucho del contexto y a lo mejor 5 gramos de sal al día en ciertos contextos puede ser incluso poco, ¿no? Entonces, hay que individualizar y estar un poco atentos, sobre todo si os llama la atención, pues eso, si sufrís muchos de calambres o si vais excesivamente al baño o si estáis bebiendo 3 o 4 litros de agua al día, como me pasaba a mí, y aún así tenéis sed. Eso no es normal y tenéis que os recomendamos que lo observéis y que le deis una vuelta y lo analicéis. Que además Y digo que después, el agua de compra de hoy en día, casi todas las marcas están sacando mineralización débil por el hecho de correcto. que pues mucha gente, sobre todo gente mayor que no hace deporte y ejercicio, pues tiene problemas de tensión
y como pues, el sodio, la sal, aumenta la tensión y para los problemas de hipertensión no va bien, pues compran agua de mineralización débil y al final estamos bebiendo agua casi sin sodio, ¿no? Y luego en las comidas no echamos sal por lo mismo, ¿no? Porque, pues igual por la tensión. Hombre, aquí nos está escuchando gente de todo tipo. Habrá gente que tenga problemas de tensión. Entonces ahí pues sí que es diferente, ¿no? Pero bueno, personas normales, saludables y que entrenen mucho o que entrenen bastante, pues seguramente necesiten más, porque la que metemos con el agua y la que metemos con la comida, pues igual no llega. Eso es. Entonces, observarlo un poco. Yo lo resolví introduciendo en ese agua post desayuno agua con electrolitos y resuelto. Ya estoy consumiendo ese 1,5 litros, 2 litros de agua al día. Ya no necesito todos los días tomar ese bidón de agua con electrolitos. Intento añadir un poquito más de sal en las tostadas de la mañana. Y también yo creo que son mecanismos que el cuerpo va regulando también a medio y largo plazo, ¿no? No quiere decir que ya de por vida vayas a tener que tomar agua con electrolitos porque esos mecanismos compensatorios tuyos ya están bloqueados, ¿no? Pero aquí vemos un poco también la importancia de los sistemas y del funcionamiento de sistemas como el renal o el hepático para tener la capacidad del reciclado del lactato en el ciclo de Cori. Es decir, vemos cómo a nivel orgánico eh, sistemas como el renal o como el digestivo, los propios procesos que ocurren en el hígado afectan al rendimiento, ¿sí? Entonces, a veces nos centramos demasiado en qué tipo de series tenemos que hacer y no nos estamos dando cuenta a lo mejor que nuestro riñón no está funcionando bien y que está condicionando eso mucho más al rendimiento que el tipo de entrenamiento que estamos haciendo, ¿no? Por eso que hay que poner siempre la salud general y la salud sistémica por encima de cualquier entrenamiento, de cualquier zapatilla o de cualquier suplemento, ¿vale? Porque a veces nos volvemos locos también con la suplementación y nos está escapando un poco lo básico y lo más fundamental, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de qué ocurre en concreto cuando estamos deshidratados en circunstancias de competición y cómo puede influir en nuestro rendimiento, ¿no? Y es que, como decíamos, hay una disminución de ese volumen plasmático, ya que al haber menos agua en el cuerpo, la cantidad de sangre disponible también se reduce. Hay una reducción del gasto cardíaco, que es muy importante en el rendimiento en deportes de resistencia, ya que con menos volumen circulante el corazón necesita latir más rápido para intentar compensar esta oxigenación, pero llega un punto en el que ya no es capaz de mantener la suficiente perfusión sanguínea a la musculatura y a la piel. Hay un aumento de la temperatura corporal por ese fracaso de los mecanismos de termorregulación. Hay una disminución del consumo máximo de oxígeno, es decir, que es esa capacidad que ya describimos alguna otra vez para transportar oxígeno a los músculos y utilizarlo para generar energía. Y por lo tanto hay una mayor percepción de esfuerzo. Hay una afectación a nivel del sistema nervioso central también, ya que nos va a dificultar la toma de decisiones, la motivación, la positividad, e incluso hay un mayor riesgo de cometer errores o de sufrir caídas. Y también una peor función muscular, por tanto, y una mayor probabilidad de aparecer los calambres, ¿no? En definitiva, es fundamental, tan fundamental como la ingesta de hidratos de carbono, si no más. Tampoco hay que ponerla por encima, sino que va más bien a la par, porque además esa alta ingesta de hidratos de carbono que sabemos que es positiva para mantener el rendimiento, también necesita de esa hidratación para asimilar esos hidratos a nivel del tubo digestivo. Entonces, fundamental y tenemos que darle mucha importancia y, como decíamos, creo que se está dando poca en general, ¿no? Pues sí, sabiendo esto, sabiendo que el rendimiento, pues al final todo lo que has dicho ahora, ¿no? El rendimiento baja. Ese es el resumen general de que si no estamos hidratados, si hay deshidratación en ese momento, pues contra más deshidratación haya, va a bajar el rendimiento. Entonces es fundamental. ¿Qué pasa aquí? Que depende del tiempo de la carrera, ¿no? En una carrera corta de una hora o pues un 10K de asfalto, una carrera de una hora y media,
incluso una carrera de 2 horas, cuando empiezas a ir deshidratarte ya bien, que vas a empezar a bajar el rendimiento bastante, pues ya estás llegando a meta, ¿no? Y es como, bueno, no pasa nada. En una carrera de 6 7 8 horas, incluso una ultra de 10 12 horas, ahí sí que cobra una importancia exagerada, porque al final ya no, una vez que estás deshidratado bien, no hay vuelta atrás. Es complicado, ¿no? Ya no hay ya es complicado dar la vuelta a la situación, ¿no? Entonces, como no lo hagas bien las primeras 3 o 4 horas, a partir de la tercera hora igual ya la estás liando, ¿no? Porque te quedan otras 6 o 7 horas. Ahí está una de las claves del fiarte de la sed para hidratarte, ¿no? Para reponer ese agua y electrolitos. Como bien decías, si vas a hacer una carrera o un entrenamiento de menos de 1 hora y media, sí que puedes fiarte de tu sensación de sed, salir con un medio litro e ir bebiendo un poco a demanda, ¿no? En carreras cortas, en un kilómetro vertical, en un entrenamiento, pues eso, de menos de hora y media. Esa sensación de sed puede ser fiable y reponer en torno a medio litro pues puede ser suficiente para que llegues a casa sin haber sufrido de deshidratación, ¿no? Sin embargo, como te fíes de tu sensación de sed para una carrera más larga y sobre todo en condiciones de calor, lo que comentabas ahora, ¿no? Cuando estés sufriendo ya de esa sensación de sed, es probable que ya estés deshidratado y darle la vuelta a esto va a ser difícil. Ahí va a ser importante tener un plan, analizar bien el recorrido que vas a hacer, ya sea en un entrenamiento largo o en una carrera donde vas a tener avituallamientos y puedes gestionar un poquito los tiempos de paso para intentar reponer en torno a 400 mililitros hasta 1 litro por hora de agua y entre 500 miligramos y 1500 miligramos de sodio por hora. Estas cantidades normalmente yo las veo en líneas generales que mucha gente no llega a sus 500 miligramos de sodio por hora. Es uno de los errores más comunes que veo. Yo estoy metiendo en torno a 1000 miligramos por hora últimamente en las carreras y me estoy encontrando mucho, mucho mejor. La cantidad de agua después también depende, es muy individual, ¿no? El otro día hablábamos con Jaime que había bebido, creo que decía que había bebido sobre 1 litro en las 3 horas y media de carrera de Chandresa, que prácticamente sale a 250, bueno, una media de 300 mililitros por hora. Probablemente Jaime pues tenga unos sistemas compensatorios muy bien desarrollados para prevenir de esa deshidratación y probablemente porque la carrera terminaba a las 3 horas y media, ¿no? Si se hubiese prolongado un poquito más, a lo mejor hubiese empezado a sufrir y ahí están un poco sus límites. Estamos hablando también de un corredor que ya demostró su nivel y en parte su nivel y su rendimiento deportivo también viene dado por esa salud sistémica que presenta, ¿no? Pero en líneas Claro, generales, es quedaros que con eso es esta importante, recomendación. o sea, saber que también eso, el poder aguantar esas 3 horas y media con tan poca agua y demás, pues o sea, es fundamental tener una salud sistémica, pero general, o sea, ya también desde el estómago, ¿no? Que él pues metió seguro que 70 80 gramos por hora de hidratos con muy poca agua y su estómago lo aguantó y lo asimiló. No se llegó a deshidratar del todo, seguramente sí, estaba deshidratadísimo, porque luego cuando tuvo que hacer el control antidoping, estuvo 4 horas, creo que fue 3 horas y media, 4 horas, bebiendo agua como un animal y no daba meao. Entonces, bueno, pues estaba deshidratado. ¿Qué pasaría si durara 1 hora más la carrera? Pues no lo sabríamos, ¿no? Entonces, bueno, que sí que depende de la persona. Hay personas que yo entreno y conozco que a las 2 horas y media, 3 horas, incluso bebiendo y haciendo las cosas medianamente bien, como haga calor, cuando vienen a Canarias a competir, una Transgran Canaria, una carrera así, notan un bajón abismal, criminal, ¿no? A nivel general. Entonces, bueno, pues depende también un poco de la persona. Entonces, pero eso, que sí que la salud general es fundamental. Yo a esas personas les recomendaría dos cosas. Una, que aumenten un poquito la cantidad de agua, un poquito, ¿eh? Es decir, si están tomando medio litro por hora, que intenten acercarse más a los 750, 800 mililitros hora y que aumente sobre todo la cantidad de sodio, porque estoy seguro de que se están quedando bajos de sodio. Que intenten acercarse más a los 1200 miligramos de sodio por hora. Esto suele ocurrir porque se recomienda, toma una pastilla de sales por hora. Vale, toma una pastilla de sales por hora. Casi nadie mira qué cantidad de sodio lleva esa pastilla de sales. Hay Ese es algunas el pastillas problema. que traen 200, otras que traen 350, otras que traen pocas pastillas de sales llegan a 500 miligramos de sodio.
Es verdad que algunos geles también traen sodio, pero aún así, si te tomas 2 geles por hora, esos geles traen 120 miligramos de sodio, vamos a poner. Y la pastilla trae 250. 250 y 120 y 120, pues estamos en 490. O sea, estás en el límite por debajo de lo que estamos recomendando. No llegas, si somos justos, por 10 miligramos, ¿no? Entonces, yo creo que... Eso fue lo que le dije, tío. El otro día hablando con Jesús, un chico que siempre tiene ese tipo de problemas, siempre, se lo dije y le pregunté y le dije, pero sí, estás bebiendo mucho, pero ¿y el sodio? Dijo, nada, estoy metiendo sales, pastillas, no sé qué, tal. Y dijo, ¿pero cuánto? Y nos pusimos a mirar y iba muy por debajo, muy, muy por debajo. Y seguramente influyera muchísimo, ¿no? Tengo aquí delante las pastillas de 226 míticas azules y ¿Cuánto tiene, tienen estos? 200... y tiene cada cápsula de sodio, tiene 140 miligramos, tío. 140, es de risa. 140, ¿cuánto tienes que tomarte por hora? Claro, el problema es que vas con un huevo y no te, como sea una carrera un poco larga, no te llega, ¿no? Entonces, pues ahí está el problema, ¿no? Me tomo 2 pastillas de sales de estas por hora, te estás metiendo 280, es muy poco, ¿no? Entonces, bueno, hay otros mecanismos para llegar. Hay muchas marcas con el isotónico, como con los polvos. Pues eso, el isotónico al final, pues puedes calcular tú la cantidad que le echas, o el hidracero de 226, por ejemplo, ¿no? Por decir una marca. Pero bueno, que todas las marcas tienen su isotónico, que tiene una cantidad de sodio determinada, y ahí pues tú puedes jugar con la cantidad. Y os voy a dar un truquillo. La sal de mesa. La sal de mesa, el 60% es sodio. Es cloruro de sodio. Si no queréis estar bebiendo agua de mar mientras vais corriendo, que puede ser un poco desagradable, lo que podéis hacer es echar algún tipo de saborizante o algunos electrolitos que tengáis comprados, echar solo una parte de eso, porque son más caros, y para no estar consumiendo todo el tiempo de los electrolitos comerciales, lo compensáis con la sal. Entonces tenéis el saborizante. Yo es lo que estoy haciendo últimamente. Sobre todo, eso lo podéis hacer para organizar vuestros soflas si vais a poder disponer de alguien que os habitúe en carrera o con los que llevéis de salida. Si no, tenéis electrolitos también comerciales que podéis ir tomando durante la carrera. Y sobre todo eso también os lo recomiendo para algo que me está gustando hacer últimamente previo a las carreras y algún entrenamiento importante. Y os recomiendo que lo probéis antes de competición, como todo. Y es una carga previa de hidratación. Esta carga previa, estamos hablando de tomar cantidades aún mayores de las que estamos hablando, que pueden ir desde entre 500 mililitros a 1 litro de agua, con entre 1.600 hasta 4.300 miligramos de sodio. Yo os recomiendo que empecéis probando pues con unos entre 500 y 750 mililitros de agua y entre 1.600 y 2.400 miligramos de sodio, consumidos lentamente entre 90 minutos y hasta media hora antes del entrenamiento o de la competición. Con esto vais a notar probablemente, bueno, lo primero es que vamos a salir con un mayor volumen plasmático y vais a notar que a misma percepción de esfuerzo y mismas intensidades vais a tener el pulso un poquito más bajo y que probablemente vuestras sensaciones y vuestra percepción de esfuerzo sea mejor durante más tiempo. Yo lo estoy notando últimamente, la verdad que me está ayudando. Empecé a probarlo también por ese problema previo que tuve y puede ir muy bien. Probadlo, id un Si poquito de hay, menos a más con estas cantidades que os indicamos y ya nos contaréis a ver qué sensaciones tenéis. si hay algún hipertenso en la sala, que tenga cuidado, por favor, que estamos hablando de cantidades de sodio que lo pueden mandar para el otro barrio, ¿no? Y al final igual le mete una subida de tensión terrible. Así que eso, que cada, Nos, cada uno tiene que eh, conocerse y saber también un poco su caso personal. Eso es, estamos hablando un poco de una recomendación para personas, como decimos, con una salud sistémica general buena y previa a un entrenamiento clave, porque no es positivo tampoco esto hacerlo para todos los entrenamientos, ¿vale? O sea, no tenéis que tomaros todos los días entre 500 mililitros y 1 litro de agua con 2.000 miligramos de sodio para salir a entrenar. Es más, eso lo que puede provocar es menos adaptaciones, porque al final muchas de las adaptaciones que se consiguen a través del ejercicio vienen por esa reducción del volumen plasmático. Eso es una realidad, o sea, al final muchas de los mecanismos de supercompensación se generan por llegar relativamente
deshidratado, ¿no? Y tener que rendir o poner a tu cuerpo a exigencias de demanda energética en momentos, vamos a decir, un poco de estrés sistémico, ¿no? Entonces no es bueno que salga siempre en esa situación, pero para competir o sobre todo probarlo en ciertos entrenamientos previos, pues puede daros un plus y prevenir la aparición de problemas como los calambres. Y una pregunta que surgió cuando estábamos hablando de esto. Para una carrera, por ejemplo, como un kilómetro vertical, meter algo así haría que aumentara mucho tu peso corporal antes de salir. Hombre, mucho, yo creo que mucho no, pero sí, probablemente 1 kilo. Y te va a provocar un poquito de retención de líquidos. Quizá para carreras como un kilómetro vertical no sea lo más interesante, porque precisamente lo que se estuvo practicando estos últimos años o entrenando fue precisamente lo contrario, ¿no? El salir relativamente deshidratados para ganarle un poquito al vatio kilo. Yo creo que a lo mejor en pruebas de ese estilo y sobre todo en kilómetros verticales no sería interesante. Eso sí, quizá el día previo o incluso, bueno, si es por la mañana o la mañana previa, si es por la tarde, sí que mantener los niveles generales de hidratación puede ser interesante, ¿no? Nada, muy interesante. Creo que, sobre todo, a ver, ya durante el día, carga previa, cosas que seguramente mucha gente ni conociera. Pero sí que durante se ha escuchado mucho, ¿no? Y creo que todo el mundo lo hace mal, o sea, o lo hacemos mal. Incluso yo he aumentado mucho últimamente gracias a ti y gracias a todo lo que hemos hablado y lo noto también para bien, ¿eh? O sea, estoy utilizando Hidracero, estoy tomando más sales. Yo recuerdo hacer carreras de 3 horas en las que no tomaba sales prácticamente. Sacaba el huevo cuando podía y comía lo que podía. Al final también es más incómodo, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha aumentado la cantidad y bueno, creo que lo he notado para bien también. Sobre todo eso, el hecho de estar hidratado y en carreras en las que va a hacer mucho calor. Yo tuve yo van 2 deshidrataciones que tengo de acabar con silla de ruedas y suero, mareado, vómitos y demás. En las dos mucho calor, sobre todo en el final de carrera mucho calor. Pero claro, carreras en las que llego deshidratado. Y en esas carreras yo recuerdo meter muy poca cantidad de sodio. Entonces seguramente el agua la metiera porque yo sudo mucho. Ya hemos hablado de lo que pierdo yo que ahora podemos hablar también de medir cuánto pierdes, ¿no? Yo sudo mucho y pierdo muchos kilos, entonces yo metía mucha agua. Yo recuerdo meter más de medio litro por hora en carreras de calor, que al final notaba hasta encharcado a veces el estómago y que no me sentaba bien. Pero claro, no metía sodio. Igual por eso no era capaz de estar hidratado bien y acababa deshidratado. Esas, esas es otra sensación característica de la hiponatremia y es el sentir la barriga encharcada. Es claro eso. Y que además no te está llegando. O sea, notas la barriga encharcada y encima tienes sed y sigues sufriendo de calambres o de una caída en el rendimiento, ¿no? Eso es clave en la hiponatremia. Yo también sufrí una en Teror hace unos años, una carrera en Copa España en julio, hacía calor, no me hidraté correctamente, bebí agua en exceso durante la carrera sin reponer el sodio correctamente y cuando llegué a meta seguí bebiendo agua y hubo un momento ya en el que, bueno, en el que me tuve que tumbar porque estaba perdiendo literalmente el control de mi cuerpo. Empecé a convulsionar, mantuve la consciencia, pero bueno, estaba sufriendo eso, pues convulsiones, mareo, dolor de cabeza y lo que estaba sufriendo era una hiponatremia, ¿no? A lo mejor aquel día estuve más cerca de sufrir un problema de salud más grave de lo que en ese momento consideramos y es algo importante. Además ahora llega la época de calor, todos estamos muy motivados con el deporte que hacemos y a veces nos llevamos más al límite de lo necesario, quizá sobre todo por una mala gestión o una mala planificación previa. Y como decimos, creemos que la hidratación es una parte más de la estrategia de carrera, es una parte más de tu salud sistémica y desde aquí, por eso surge este tema técnico para eso, para recomendaros que le prestéis atención y también pediros que nos contéis un poco, pues, anécdotas que os hayan pasado a vosotros, vuestras sensaciones, cómo os hidratáis, si realmente estáis reponiendo ese sodio en las cantidades de que hablamos, por encima de los 500 miligramos por hora o no, echad un ojo a las sales que tenéis por casa
y dejándonos un poco en comentarios, pues cómo estáis llevando este tema y qué os pasa a vosotros. Sí, además en esta época ya no solo en competiciones, entrenando, ¿no? Cuando vas a hacer rutas en verano, que no hay tantas fuentes, planificas mal y al final acabas, ¿cuántos entrenos hemos acabado? Muy justitos, ¿no? Y eso al final hay que tener cuidado, hay que planificarlo bien. Y después también el saber que si tú acabas un entreno muy deshidratado, luego te va a costar mucho, pues mira, el caso de Jaime en la carrera, ¿no? Estuvo 3 o 4 horas para poder hidratarse, ¿no? Entonces, bueno, si tú eres capaz de beber, igual que comer, ¿no? Si tú eres capaz de beber durante el entrenamiento, luego cuando llegues a casa vas a estar vas a tener una salud mejor, vas a poder hacer vida más o menos normal y vas a estar hidratado rápidamente, ¿no? Si llegas deshidratado del todo, pues vas a estar todo el día para conseguirlo y al final pues es un estrés para el organismo y para la recuperación mucho, mucho peor. Y después también en carreras, que ahora pues me vienen a la cabeza muchas carreras que vienen ahora por delante, ¿no? Como puede ser traveserinas, muchas carreras en Pirineos que son en verano, en julio. Ese mismo Claro. fin de traveserina que últimamente está cuadrando con mucho calor aquí en Galicia, el Trail de Vilatouche. Viratuse, eh, claro, Somiedo, ese tipo de carreras que vienen ahora, que son carreras largas, que son carreras de más de 3 horas y que, bueno, travesera incluso puede tocar un año de calor. Pues en todas esas carreras ya empieza el verano, no estamos tan adaptados y es fundamental llevar esto bien. No solo, o sea, al 100% la hidratación y luego también, pues el hecho de bajar la temperatura corporal, pues eso, refrescándonos todo lo posible, parece que no, pero ayuda muchísimo también. pues sí, creo que hasta aquí podemos ir cerrando el tema técnico. Y cerrando episodio. ¿Qué ganas tenía de otro tema técnico, tío? Y hacía tiempo, sí, sí, hacía tiempo. Este moló, ¿eh? Porque nunca habíamos tocado hidratación. Además, joder, hemos traído varios nutricionistas que hemos tocado por encima, pero hay tantas cosas siempre de las que hablar que se toca muy por encima. Y bueno, al Eso. final pues, se te puede aprovechar a ti también para algún tema técnico de nutrición. Entonces, pues está guay. Pues sí, lo habíamos tocado alguna vez, como dices, lo habíamos pasado un poco por encima de refilón y yo creo que se merecía un episodio especial. Especial va a ser también los 2 episodios o 3 que nos queden en esta temporada. ¿Podemos anunciar el invitado de la semana que viene o esperamos Sí, hacerlo por Instagram? no, hombre, anuncia. Pues la semana que viene estaremos con el entrenador de la ganadora de Cegama Izcorri, Sara Alonso, el entrenador Andrés Arroyo, y estaremos hablando con él sobre entrenamiento, sobre cómo prepara a esos corredores élite, no solo Sara, Oriol Cardona, y un montón de corredores más a los que está pudiendo echar una mano, y hablaremos un poco sobre cómo ve el rendimiento él en nuestro deporte y tendremos el placer de contar con él. Sí, tío, tenemos muchas ganas. Al final también traer entrenadores de este nivel y con tanta experiencia y tantos años pues al final vamos a intentar exprimirlo a tope, como siempre, de todo lo que podamos. Y nada, la semana que viene tenemos a Andrés Arroyo y la siguiente tenemos a un amigo nuestro también, seguramente, que para hacer un episodio guapo sobre alguna carrera como Travesera, que puede molar mucho y hablar ahí de esa carrera también, que siempre es una carrera especial y podemos hacer un episodio ahí especial. Ese va a ser brutal también. Cierre Poco de más. temporada, cierre de temporada por todo lo alto. Sí, nada, ya, bueno, creo que este episodio ya se han anunciado cosas. El training camp, ya la gente reservando. Recordaros que reservéis esa fecha ya. Y nada, lo que hablamos también del tema del equipo de adictos, que bueno, toda ayuda será bienvenida. Que al final, pues contra más ayuda tengamos, más cosas podremos hacer con la gente. Así que nada, poco más que contaros. Desde aquí, eso, agradeceros a todos una vez más el apoyo. Estamos súper contentos, súper motivados. La verdad que las cabezas no paran, pero eso, sobre todo motivados. Así que nada, seguimos ahí dándole caña. Eso es. Gracias por todo, adictos. Dejadnos en comentarios cómo os hidratáis. La Estrella Galicia no cuenta. Eso, Venga. un saludo. Chao, chao.